grande amor que fuiste a derramar. Oh mi Señor, Dios, tu amor es sobrenatural, no tiene condición y no tiene final. Dios, tu amor es sobrenatural, no tiene condición y no tiene final. Nada se puede comparar con ese grande amor que fuiste a derramar, oh mi Señor. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con él se pueda comparar, oh con tu amor. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con él se pueda comparar, oh con su amor. Dios, tu amor es sobrenatural, no tiene condición y no tiene final. Dios, tu amor es sobrenatural, no tiene condición y no tiene final. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con él se pueda comparar, oh con su amor. No hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con él se pueda comparar, oh con tu amor. Dios, tu amor es sobrenatural, no tiene condición y no tiene final. Gracias a Dios porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. ¿Ya está? Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Nada más quisiera que sea seguro que si está corriendo donde lo está grabando. Bueno, en esta tarde estamos aquí para compartir el mensaje de hoy, domingo, saludándoles y pidiéndoles también que abran sus Biblias en Isaías 42, 18. Gloria a Dios. Amén. Glorifique el nombre de Dios. Exáltele. Estamos aquí, hermanos, transmitiendo desde el templo La Hermosa. Para los que tienen mucho que no venían a la iglesia, estamos aquí para que puedan ver y recordar cómo es la casa, cómo es su casa, cómo es nuestra casa. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado, pisoteado, y todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob el botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová?
contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, y le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Oremos. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, mi Dios, porque para siempre tu misericordia es. Señor, en esta hora venimos poniéndonos delante de tu presencia, poniéndonos en tus manos, Señor Jesús, pidiéndote que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, esta prédica, Señor, esta plática, Señor Jesús, este consejo, Señor Jesús. Obra de una manera especial, Señor Jesús. Obra, Señor Jesús, como estás hablando a mi corazón, Señor. Ayúdame a poder compartir, Señor, esta palabra, Señor, con mis hermanos, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, venga, Señor, y ponga y traiga entendimiento a cada oidor, Señor Jesús, que está escuchando, Señor, y que va a escuchar esta prédica, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, vaya, Señor, a través de este medio, Señor, Padre Santo, y Señor Jesús, compunja, Señor, a cada corazón, a cada espíritu, Señor Jesús, y despierte y levante, Señor Jesús, Padre mío, y podamos hacer caso a esta invitación. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí podemos ver la palabra de Dios hacia su pueblo Israel. Está llamándoles sordos, ciegos. ¿Qué más? Está llamándoles también y diciéndoles que estaban pasando por alto muchas cosas. Decía, porque ven muchas cosas y no advierten, que abren los oídos y no les oye. Y yo quiero venir en esta hora a traerte esta palabra, porque ese era el estado en el que estaba Israel. Pero podemos ver y asimilar que tal vez sea el estado actual en el que nos encontramos ahora. Dice que estaban saqueados, pisoteados, atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, puestos para despojos, y no hay quien libre, y no había quien gritara o quien pidiera restitución o quien dijera restituir. Y esta es la palabra que Dios traía a mi corazón para compartir. Y voy a empezar con el primer punto, que dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué nos pide? ¿Qué está pidiendo? Y si vamos rápidamente al libro de Deuteronomio 10, 12, yo creo que todos conocemos esta lectura, donde nos dice, gloria a Dios, el versículo 12. Y el encabezado dice lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dice todos sus mandamientos, estatutos, que andes en todos sus caminos. Y quería poner como ejemplo y recordarles, aquí dice lo que Dios exige, y vamos a remontarnos, y creo que todos sabemos la historia de cómo fue llamado a Abraham. A Abraham se le pidió, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y a Abraham se le pidió que saliera de su tierra y de su parentela, porque iba a ser llevado ¿a dónde? A un lugar donde Dios le iba a mostrar. No se lo mostró inmediatamente, simplemente le dijo: tú sal. Pero le pidió específicamente que saliera de su tierra y de su parentela. Tenemos otro ejemplo en Mateo 4:35, cuando Jesús, después de un largo día de estar predicando y de estar haciendo milagros y estar compartiendo, de estar enseñando por medio de parábolas, se sube a una barca
y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Habla también, en el primero veíamos que hablaba de salir de su tierra y de su parentela. En este otro historia, perdón, no era Mateo, era Marcos 4:35, hablaba de pasar hacia el otro lado. ¿Sí? Aquí se está pidiendo hacer una acción, salir, y en el otro versículo se nos dice pasar al otro lado. Y eso es lo que quiero enfatizar y en el cual quiero concentrar, y el cual el Espíritu hablaba a mi vida, era de que tenemos que salir también nosotros. Salir de que a Abraham se le pidió de su tierra y de su parentela. ¿Por qué? Si recordamos, y los que hemos leído la historia de Abraham, Ur de los Caldeos era un lugar donde se hacían ídolos, se adoraban y había tanta idolatría, tanta perdición. En medio de todo ello estaba Abraham, que realmente dentro de su corazón, me imagino, deseaba servir a Dios. Y Abraham no le cuestionó para nada a Dios. No le dijo, no, pues primero muéstrame a dónde voy a ir, a ver si me conviene. Primero dime si me va a ir mejor. Aquí en la tierra, cuando se nos ofrece un aumento o nos queremos cambiar de trabajo, lo hacemos por una mejoría. Lo hacemos porque se nos ofrece más dinero, porque nos va a quedar más cerquitas, porque va a haber algo beneficiario en nosotros. Abraham caminó y salió de ahí sin saber a dónde iba, simplemente creyéndole a Dios, y actuó en fe al salir de ahí. Pero tuvo que salir, tuvo que desprenderse, y es a donde quiero ir. Que tienes que y tenemos que salir. Y ya ponle tú en el espacio, en vez de tierra, ponle salir de lo que tú y yo estemos batallando. Tal vez salir de mi comodidad, tal vez salir de esa pecado en el cual estoy enfrascado, de esa lucha. Salir de nuestra zona de confort. En el otro capítulo del Nuevo Testamento, Jesucristo decía, pasemos al otro lado. Se subieron sus discípulos, y en Mateo 8 también es la misma historia, pero ahí dice un poco diferente. Dice, y sus discípulos le siguieron. Es necesario que sigamos a Jesús. Y los que hemos leído la Biblia, y los que conocen esa historia, cuando Él sube a esa barca y empiezan a navegar, Él va y se recuesta y queda dormido, y se viene una gran tormenta. A lo que voy es que muchos pensamos, o muchos tal vez hemos entrado al Evangelio con este pensamiento de decir, ya soy cristiano, ya acepté a Cristo, ya no va a haber ningún problema, ya no va a haber ninguna contrariedad. Y no. Como los discípulos estaban ahí y estaba Jesucristo ahí, también se imaginaron, pues no va a pasar nada, no va a venir ninguna contrariedad, porque aquí está Jesucristo con nosotros. El que estés en el Evangelio, el que seas cristiano, el que tengas a Cristo dentro de ti, no es una garantía de que no va a haber problemas. Dios y Jesucristo no prometen un camino sin problemas, pero sí prometen estar contigo en esa barca, dentro de ese problema, dentro de esa tormenta. Pero tenemos que estar y salir, tenemos que salir de la tierra y subirnos a la barca, como hicieron estos discípulos, y seguir a Jesucristo. Él puede protegernos y Él puede estar con nosotros en medio de los problemas, pero si está Él dentro de nuestra barquilla, porque si lo dejamos a Él que se vaya en la barca y nosotros le seguimos, porque ahí, si lees esa historia en Marcos 4:35, habla de otras barcas que partieron con ellos, pero en otras barcas que iban al lado, ya no se vuelve a mencionar de ellas. Pero los discípulos, dice, le siguieron. Y ese es el énfasis en esta plática, en esta palabra que Dios me daba, es que salgamos de nuestra tierra y nuestra parentela, que pasemos al otro lado, que dejemos a un lado
vicios, que dejemos a un lado ataduras, amarguras. Yo no sé cuál sea tu espacio en blanco que tengas que llenar, pero Dios te dice, déjalo. En esta época del año de diciembre, casi todos nos ponemos a reflexionar en qué adquirí, qué hice, qué dejé pasar este año. Y empezamos a fijarnos metas para el año próximo. Empezamos a decir, no, el año próximo quiero conseguir un mejor trabajo, quiero bajar de peso, quiero ponerme en forma, quiero estudiar. Es el tiempo, no sé si será porque nos ponemos nostálgicos que se nos fue ya todo el año 2020 y vamos a empezar el 2021 y lo vemos como que se va a resetear todo y vamos a tener una oportunidad a partir del 1 de enero. Y aprovechando ese pensar en muchos de nosotros, porque yo sé que la mayoría lo pensamos así. Aprovechando eso, quiero que nos pongamos y nos paremos y examinemos cómo estoy caminando. En realidad ya pasé a este lado. En realidad dejé mi tierra y mi parentela. Salí de la idolatría, salí de seguir haciendo dioses. Y ya no te estoy hablando de dioses de papel, de madera, dioses que les pones una velara. No, nuestro trabajo se nos hace un Dios. Las adquisiciones que queremos lograr se nos hace un Dios. Nuestra casa, nuestra carrera, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, hacemos un Dios. Todo lo que quita el lugar del Dios verdadero y adorarle y darle su tiempo y su crecimiento en nosotros, todo lo que nos quita eso es otro Dios. Examinémonos y digamos, en donde estoy yo parado, en el camino que estoy tomando, la iniciativa que tengo, ¿hacia dónde me ha llevado? ¿Hacia dónde me va a llevar? ¿Cuál va a ser? Más aún, ¿cuál es el final de ese camino? Después de autoexaminarnos, quiero decirte, y me he dicho a mí mismo, quiero seguir en el mismo camino, quiero seguir con lo mismo, quiero seguir cayendo, levantándome, levantando, quiero seguir luchando con la misma piedrita ahí en el zapato, o quiero ya pasar al otro lado y permitir que Jesucristo saque la piedra de ese zapato y no siga ahí. O quiero ser diferente y venir y entregarme a Jesucristo despojándome, caminar, avanzar y meterme hacia el agua y poder introducirme en la barquilla donde Jesucristo está. O quiero seguir siendo un espectador ahí viendo nada más los milagros, nada más conociendo, caminar de oquis y dejar que la barquilla donde Jesucristo está, porque solamente dos caminos hay. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre cuál camino tomar? Decidamos ahora, como decía en 1 Reyes 18:21, cuando estaba el profeta ahí y les decía, escoged ahora a quién servís. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo voy a poner en el lugar de Dios otras cosas? Voy a seguir, quiero vivir otra vez otro año 2021 como viví el 2020. Quiero seguir en lo mismo, perdido, sin Dios, sin esperanza. ¿Hasta cuándo voy a pretender engañar a Dios? Porque puedo engañar a papá, a mamá, puedo engañar a mi esposa, puedo engañar a mis hijos, a mis patrones, pero Dios no lo voy a poder engañar. Él realmente mira hacia dónde estoy caminando, hacia dónde me va a llevar mi camino. Quiero decirte, como le dijo Dios a Abraham, sal, te invito, ven, salgamos de la tierra de comodidad, de esa parentela, de esas amistades que nos están causando daño, que nos están hundiendo, que lejos de nosotros ganárnoslos, nos están ganando ellos a nosotros. Salgamos a una tierra mejor, salgamos a esa tierra prometida, caminemos. Al igual que Abraham y al igual que sus discípulos que se les fue hecha esa petición de salir, de pasar al otro lado. De igual manera Dios tuvo que sacar a su pueblo de Egipto.
Egipto fue usado como un salvavidas para salvar en su momento, salvar y dar de comer y proteger al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se acomodó tanto en Egipto, que se hizo uno con Egipto, como nos ha sucedido a ti y a mí muchas veces. Dios ha puesto un trabajo para ayudarnos a salir adelante y nos hacemos y nos perdemos uno en ese trabajo. No olvidemos que estamos de paso en este mundo, que este mundo no es nuestro hogar, que tenemos que avanzar, que tenemos que caminar, salir de esta tierra, que tenemos que pasar hacia el otro lado. No nos acomodemos aquí, no seamos como el pueblo de Israel. Dios promete estar ahí, pero solo en Jesús, el cual es el tema de esta predicación. Solo en Jesús podremos pasar al otro lado. Solo en Jesús podremos salir. Solo Él puede arrancarnos y sacar y quitar todas esas cosas que traemos arrastrando de nuestro pasado. Por favor, te pido, ya no caminemos más en ese camino de error, porque Dios quiere que lo sigamos como leíamos al principio, cuando dice que pide Jehová tu Dios de ti, que en todos nuestros caminos sea en nuestra alianza. Volviendo con Abraham, cuando Abraham salió y obedeció, iba su sobrino Lot con él. Pero llegó un tiempo que empezó a crecer y empezó Dios a multiplicar tanto a Abraham y a bendecirle, que Lot le dijo: ¿sabes qué, tío? Porque era su sobrino. Le dijo: ¿sabes qué, tío? Como que ya no cabemos juntos. Mis siervos y tus siervos se mantienen peleando, se mantienen discutiendo. Es mejor, antes de que pase algo más grande, es mejor que nos dividamos, que nos desprendamos. ¿A dónde voy con esto? Lot pensaba, o me imagino que él se imaginaba que él era bendecido y todo se multiplicaba por él. Pero cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Lot se lo llevó, lo convenció, o Lot quiso ir con él. No voy a indagar mucho en eso, pero se fue con él. Y aquí llega un momento en que hubo una fricción y se desprende. Ahora sí, Abraham estaba saliendo completamente de su tierra y de su parentela, pero Lot estaba cometiendo un grave error. No sabía que toda la bendición que él tenía era causa de Abraham. Él, al desprenderse, estaba no renegando, sino desprendiéndose de, como dice el Salmo 91, ya no iba a habitar al abrigo del Altísimo, ni bajo la sombra del Omnipotente. Él se estaba retirando de esa sombra, de esa bendición que venía por medio de Dios a través de Abraham. Ese cobijo que Dios le daba a Abraham lo compartía y se servía de ello también. Pero al desprenderse, se iba a despegar de esto. Lot decide irse a un lado y Abraham dice: si tú te vas para allá, yo me voy a ir hacia el otro lado. Ahí podemos ver cómo Abraham aún más estaba desprendiéndose. Estaba ahora sí realmente dejando a su tierra y su parentela. Le decía: si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al este, yo me voy a ir al oeste. Lot se fue a la llanura, se fue a donde sus ojos aparentemente iba a ser lo mejor. Podíamos pensar, fue un hombre ventajoso que sacó ventaja. Pero Abraham, yo no lo veo preocupado, porque Abraham fue cimentado y realmente escogió seguir a aquel que le podía bendecir donde escogiera. Porque así como le creyó de salir de su tierra, de su parentela, y le hizo caso, y Dios lo estuvo bendiciendo sin saber a dónde lo iba a llevar, él sabía que ese Dios lo iba a sostener donde fuera. A pesar de que Lot había escogido lo mejor, a pesar de que tal vez puede decir, Lot fue ventajoso, pero Abraham sabía que Jehová era el que
que le iba a hacer, aún en los montes, aún de las piedras, iba a hacer brotar la bendición que él necesitaba. Lot se fue a las llanuras a lo mejor. Dice que extendió sus tiendas hasta las orillas de la ciudad de Sodoma. Y muchos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Pero a lo que quiero ir y decirte es que Lot no se fue de lleno. En la primera instancia fue y se asentó en Sodoma, no. Se fue a las orillas. Y poco a poco, hasta que se acercó y ya vivía adentro. Como hemos hecho a veces tú y yo. Nos hemos desprendido de Jehová. Nos hemos apartado y nos hemos ido aparentemente a lo mejor del mundo, a los mejores trabajos, aparentemente lo mejor, pero no nos dimos cuenta que nos desprendimos del abrigo del Altísimo, de la sombra del Omnipotente. Y poco a poco, tal vez no nos fuimos de lleno al mundo, pero poco a poco nos fuimos retirando. Fuimos asentando nuestras tiendas cercas de Sodoma. Sodoma aquí representa la perdición. Sodoma y Gomorra representan el pecado, donde habitaba toda clase de pecado, toda clase, como lo vemos allá afuera en el mundo, si nos apartamos de Dios. Dígame, ¿qué de bueno hay en el mundo? Adulterios, fornicaciones, robos, mentira, vicios, ataduras, que sí, de primero aparentemente es muy hermoso, es muy divertido, pero cada vez te amarra y te hunde más y más y más. Y conocemos el final de Sodoma y Gomorra, hasta que ya Lot se encontró enredado en los pecados, rodeado de tanta maldad. Y aún así Dios le dio la oportunidad, como nos la da a mí y te la da a ti, hermano. Nos da la oportunidad de salir, pero es necesario salir, es necesario desprendernos, pasar al otro lado. Abraham estuvo intercediendo por toda Sodoma y toda Gomorra. Abraham le pidió a Dios mismo: si hubiere 50 justos, ¿a poco vas a destruirlo por 50 justos? Se fue bajando los números, pero Dios le permitió, y fueron unos mensajeros y trajeron a Abraham y le dio la oportunidad. Dile a tus hijas, dile a tus yernos que vengan. Pero tal vez les pareció una locura y no quisieron acompañarnos. Solamente salieron Lot, su esposa y sus hijas. Pero en el transcurso, en el caminar, les pidieron: pero solamente les pedimos una cosa, no volteen, pase lo que pase, oigan lo que oigan, escuchen lo que escuchen y vean lo que vean, no volteen hacia atrás, solamente salgan. Como dice otro verso en la Biblia: sal, huye, cual ave, huye sin voltear hacia atrás. Sal de tu tierra, pasa al otro lado. Lot y su esposa y sus hijas salieron, pero la esposa de Lot cometió un error. No sé si por curiosidad, tal vez todos tengamos una idea diferente o tengamos un punto de vista distinto. Tal vez tú puedes decir: no, volteó por curiosidad, volteó porque seguía atada, amarrada a Sodoma, porque no quería desprenderse. Sea lo que sea, te digo, desobedeció, porque las instrucciones eran: sal, pasa al otro lado y no voltees hacia atrás. Y ella quedó ahí, hecha una estatua de sal. Tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado de que no vayamos a ser convertidos en una estatua. Y ya no de sal, simplemente sin sentimiento, que ya el Espíritu Santo no nos compunge, nos volvemos insípidos, nos volvemos sin sabor, amargados, sin querer alabar a Dios, sin querer cantar. Más bien seamos, el cual me da entrada al siguiente punto. Seamos persistentes.
Yo sé que no es fácil, hermanos, no es fácil creerle y confiar en Dios, hermanos. Porque tal vez podamos ver como estaba Abraham y Lot. O sea, se ve la diferencia, pero vale la pena. Dice su palabra en Mateo 11:12: el reino de los cielos se hace fuerte o sufre violencia, y solamente los valientes lo arrebatan. Seamos, tal vez digas, es que ya no voy a la iglesia porque esto, lo otro, y ponemos tantos pretextos. Ya no nos gana el que nos deslumbre la mejoría de las llanuras, sino que decimos, es que ahí no me toman en cuenta, es que ese hermano, dice que ese hermano me sigue tratando mal, esto, lo otro. Yo quiero ponerte como ejemplo aquella mujer de flujo de sangre. Tenía 12 años tratando de mejorar, tratando de pasar al otro lado, tratando de salir de su enfermedad, de esa atadura, y no lo había logrado. Había gastado, dice, todo. Ya ella estaba perdida, pero le faltaba probar una cosa. Y por eso le puse el tema a esta predicación, ya te lo había mencionado: solo en Jesús. Solo le faltaba probar a Jesús. Y cuando escucha de que Jesucristo va por ahí, ella, con la enfermedad que tenía, no podía ni siquiera salir de su casa. Tenía que estar ahí apartada, como decía aquí cuando empezamos a leer, allá escondida, atrapada en una caverna, escondida en una cárcel, en esa cárcel de su enfermedad, puesta para despojo. No había quien la librara, no había quien la restituyera. Ella debería estar allá llorando, lamentándose. Ya me gasté todo, no ha habido una solución para mí. Pero le faltaba probar a Jesús, y solo en Jesús encontró la solución. A ella no le importó que la pudieran agarrar y apedrear porque había salido, porque ella era una persona impura, inmunda, si le pudiéramos decir. Pero a ella no le importó los comentarios, a ella no le importó que la pisotearan, que estaba una muchedumbre y que iba a batallar para llegar a Jesús, sino que ella se metió y creyó, dijo, solo en Jesús voy a encontrar la respuesta. Y eso quiero decirte, solo en Jesús vas a encontrar la respuesta, solo en Jesús vas a encontrar la liberación a tu familia de esa atadura. Pero tienes que pelear, tienes que caminar, tienes que salir, tienes que pasar al otro lado. Solo en Jesús vas a encontrar la respuesta, hermano mío, amado mío que me escuchas, hijos míos que me están escuchando. Solo en Jesús. Pero no nos tiene que importar lo que digan, no nos tiene que importar si nos pisotean, si nos empujan, si está la muchedumbre, si no me hacen caso, si tengo que brincar. Mira, Zaqueo se subió a un sicómoro. Mira, Zaqueo lo que hizo. La mujer sirofenicia, ¿quién era ella? Ella no era digna, pero sin embargo insistió. Y aún Jesucristo, mismo Jesucristo, le dijo, ¿cómo? Si yo soy enviado a las ovejas perdidas, ¿cómo voy a gastar el alimento en ti? Le dijo. Pero ella no dijo, me faltó al respeto, me habló muy feo, ya me voy a ir. No, ella no le importó. Ella lo que quería era pasar al otro lado. Quería salir de su tierra, de su parentela. Quería ese milagro y sabía que solo en Jesús lo podía encontrar. Ella fue y le dijo, no, Jesucristo, porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Ella pudo haber dicho, no, es que ahí no me toman en cuenta, no, es que esto, es que lo otro, pero no, ella decidió, ella fue valiente y empujó hacia adelante. Y con toda humildad hizo mucho con unas migajas. ¿Y qué hemos hecho tú y yo con el platillo completo? Por eso te digo, ven, pasemos al otro lado, salgamos. ¿O acaso no nos hemos cansado de vivir de la manera que hemos estado viviendo?
¿Acaso no ves cómo están nuestros hijos? ¿A qué mundo los estamos entregando? ¿En manos de qué los estamos dejando? Escoge ahora a quién servir. Escoge ahora. Quiero cerrar, hermanos. No sé, no me he dado cuenta que tanto tiempo ha pasado. En Isaías 43. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse por nombre, mío eres tú. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no fue fácil. Ellos también, al igual que la esposa de Lot, empezaron a pensar, estábamos mejor allá. Cuando menos no nos faltaba de comer. Sí estábamos esclavizados. Fíjense el pensamiento. Les estaba ganando la carne, como nos ha ganado a veces a ti y a mí. Decían, pero a ella no nos faltaba de comer. No se acordaban que estaban esclavizados y que los golpeaban. Y aquí estaban renegando porque no tenían tal vez el alimento a sus horas. Habían sufrido tanto y habían estado impuestos a tanto dolor que les fastidiaba un poco de caminar. Pero ¿sabe por qué se fastidiaban y por qué renegaban? Porque estaban saliendo a lo desconocido, a algo que ellos no conocían y no miraban. Ellos querían tal vez ver, palpar, se habían impuesto. Y luego llegan a la orilla del mar. Dicen, para esto nos sacaste. Y luego vieron, dioses, se voltean hacia atrás nuevamente y ven que viene Faraón con todo ese ejército. Dice, para esto nos sacaste, para morir. Porque ellos miraban las inclemencias, miraban todo lo malo. Pero se les había olvidado que Jehová Dios era todopoderoso, iba a abrir ese mar. Y tenían que cruzar, tenían que actuar. Como te dice y te digo en esta hora, hermano, tenemos que actuar, tenemos que caminar, tenemos que salir de nuestra tierra y nuestra cuarentena, tenemos que pasar al otro lado, hay que accionar y caminar. Él promete estar ahí contigo si tú escoges servirle a Él, como lo hizo Abraham. Si tú escoges creerle a Él, Él te va a prosperar. Dice en 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, dice Jehová, fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, pueblo mío. Yo estoy contigo, dice Jehová. Del oriente trae tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. Perdón. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y nos haga oír las cosas primeras? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo en Jesús, hermano, solo en Jesús está la salvación.
Y yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dice el 25, yo soy el que borró y el que borra tus y mis rebeliones por amor de mí mismo, dice Jehová. Tus rebeliones y mis rebeliones, hermano, han sido borradas por Jehová. Insistamos, sigamos adelante, seamos como esos 2 espías que dijeron: sí se puede, sí están muy grandes, sí está muy difícil, pero Jehová dijo que estaría con nosotros y esa victoria es nuestra. A diferencia de los otros 10 que vieron exactamente lo mismo, 10 y 2 vieron exactamente lo mismo, pero estos 10 estaban negativos y decían: no se puede, es muy difícil. Son muchos, son muy grandes. Sí, la tierra es hermosa, sí está todo lo que se nos dijo, pero está bien difícil. Y 2 dijeron, estos 2 de la derecha dijeron: sí se puede, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios dijo que nos las daría. Ellos creyeron y confiaron. ¿De cuáles somos tú y yo, hermano? Vamos a ser de esos poquititos, esos 2 poquitos que dijeron: sí se puede, y no por la fuerza, sino porque si Dios lo dijo, eso va a ser, decían ellos. O vamos a ser de los 10 que dijeron: es que no se puede. Yo creo que todos los que hemos leído sabemos el fin. Estos 10 juntamente con sus generaciones no entraron. Solamente estos 2 entraron a la tierra prometida. Hermanos, quiero invitarte, como Dios me hizo esa invitación y me hizo sentir. Y me dijo: ¿realmente quieres seguir con ese camino? ¿Realmente crees que el camino que has tomado te va a llevar a algo? ¿O quieres pasar a este lado? Ahora no te estoy acusando y no te digo que no busques de Dios, pero necesitamos más de Dios. Ahora te digo, no es que no estés buscando, no es que no le hayas entregado, pero quiero decirte, si no le hemos entregado a Dios el 100%, de nada nos va a servir. Así le demos el 20, el 40, el 50, el 90, el 99. Dios no quiere el 99.9, Él quiere el 100% de ti y de mí. En todos nuestros caminos, no solamente en la iglesia. En el trabajo no puedo meter a Dios, eso es aparte. No, Él te dice en todos tus caminos. Cuando estás en casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, aún cuando estamos a solas, ahí nos quiere Dios al 100%. Aún cuando estamos a solas delante de nuestro teléfono, delante de un televisor, aún cuando estamos a solas, Dios nos quiere al 100%. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero si con nuestras acciones estamos negando al Hijo, estamos negando juntamente también al Padre, y no vamos a entrar a esa tierra prometida, hermanos. Pero Él te dice: no temas. Sé como estas mujeres que lucharon, como lo hizo Zaqueo, sabiendo que solo en Jesús. Y quiero invitarte, y es la fecha perfecta, estuvimos celebrando Navidad. Sí, es el nacimiento de Jesucristo, pero realmente lo hemos dejado que nazca en mí, que nazca en mi matrimonio, en mis hijos, en mi trabajo, en mis negocios, en todo lo he dejado nacer. Y no solamente que nazca, porque va a pasar lo que en la historia de Marcos 4:35, otras barcas también salieron, pero ya no se habla más de ellas y llegaron. La carrera no es el que la corre, sino del que persiste hasta el final y llega. Como nos lo dice en 2 de Timoteo 4 al 6 y 1 de Corintios 9:24. Gloria a Jesús. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno es solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. De todo se abstiene, dice la palabra. De todo se abstiene. Salieron
El atleta, el corredor puede decir, no, ¿cómo voy a ganar si no me guardo, si no ejercito, si no me cuido? Así en nuestro caminar en Cristo, hermanos. Corramos y peleamos la buena batalla de la fe. Solamente en Jesús podemos encontrar esta victoria. Como dice Romanos 5:1, somos justificados pues por la fe, hermanos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Persistamos y sigamos adelante, hermano. A pesar de lo que venga y lo que sea. Yo no sé, tal vez no te ha deslumbrado un mejor trabajo, no te ha deslumbrado lo del mundo, y qué bueno, hermano, sigue adelante. Pero tal vez has caído en la amargura, tal vez has caído en la tristeza, y Dios quiere, y es el único que puede sacar. Y yo quiero decirte en esta tarde, solo en Jesús, solo en Jesús. Pero tenemos que accionar, YouTube, tenemos que salir de nuestra tierra, tenemos que pasar al otro lado. Mientras siga estando de este lado, voy a seguir perdido. Que nazca Cristo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a despedir con una oración. Dios me los guarde y me los bendiga, y espero esta palabra siga ministrando a su vida y el Espíritu Santo siga obrando. Gracias, Padre Santo, en esta hora te damos porque tú eres bueno, mi Dios, porque para siempre tu misericordia es, Señor. Obra, Señor, y que tu Espíritu Santo venga, Señor, en cada uno de mis hermanos, no solamente los que estén oyendo y los que estén escuchando este mensaje, sino aquellos, Padre Santo, que están ahí, Señor, luchando, guerreando en su hogar, Señor. Pon ese sentir en nuestro corazón, que salgamos, Señor, que salgamos. Yo no sé, Señor, cada uno tenemos una área de la cual tenemos que salir, y en cada uno es diferente, pero un mismo Salvador tenemos todos en común. Un mismo Salvador, un mismo Dios, un mismo Cristo, el cual dio su vida por nosotros en aquella cruz, el cual ya pagó el precio, el cual ya lo venció todo. Solamente tenemos que nosotros pasar hacia otro lado, salir de esa tierra, de esa parentela, y guerrear y pelear y persistir. Padre Santo, obra en mis hermanos. Yo los bendigo, Señor, y yo declaro que tu Espíritu Santo, Señor, les ministre, Señor, que el Espíritu Santo vuelva, que ya no seamos llamados sordos ni ciegos, que podamos gritar y levantar nuestra voz y decir: restituid, restituid, Señor. Que seamos como ese Abraham que clamó, que se puso entre medio y dijo: oh no, Señor mío, ten piedad. Ten piedad por 50, por 40, por 20, por 10. Oh, maravilloso Dios, obra. Obra, Espíritu Santo, como dice tu palabra, Señor. Vuélvenos a ti, nos volveremos, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Endereza los chuecos que hay de nosotros, porque tú has dejado marcado un camino. No es por otro camino, no es en otra barca, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, y nuestros caminos no son tus caminos. Grande y poderoso Dios, gracias te damos, Señor. Yo sé que tú vas a obrar, Señor, y vas a hacer, Señor, traer ese despertar en nosotros, y volteemos nuevamente hacia ti y reconocer que solamente en Jesús está nuestra salvación. Solamente en Jesús está el camino. Porque tu palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ti, mi Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Me los bendiga, hermanos, y
Disculpen si fue un poco largo, no me di cuenta del tiempo. Dios me los bendiga y espero sea de bendición. Amén.